Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: identificación y reconocimiento de peligros mecánicos y eléctricos. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Bienvenidos todos a nuestro tema de hoy, identificación y reconocimiento de peligros mecánicos, que también tiene que ver mucho por aquello del accionamiento de las máquinas, de las herramientas de poder, etcétera, con peligros eléctricos que es necesario identificar porque potencializan esos peligros mecánicos. Un tema muy interesante. Ya hoy estamos alcanzando el tema número 18 dentro de esta ruta del conocimiento. Como siempre acostumbro decir en este punto, la ruta del conocimiento no ha sido diseñada para que unos temas sean prerequisitos de otro, pero sí obviamente dentro de ese recorrido tiene una secuencia lógica. Entonces, no se preocupen si no han visto los temas anteriores. El tema de hoy puede funcionar como conocimiento de una manera totalmente independiente. Sin embargo, en el momento en que quieran consultar alguno de los temas anteriores ya vistos, como el tema del día de hoy, pues ahí está Posipedia, en el cual pueden hacer ingreso libremente desde que estén afiliados a la ARL Positiva y revisar esos temas, repasar los conceptos. Y obviamente, si tienen dudas o inquietudes sobre este tema o el anterior, también en la presentación están los datos de contacto a través de los cuales pueden ampliar cualquier inquietud que tengan o aclarar cualquier duda que se les presente. Para la sesión, para la acción educativa del día de hoy, vamos a tener 3 momentos claramente diferenciados. Vamos a iniciar, como es habitual, con una preevaluación, un pretest, en el que pretendemos revisar cuáles son esos conceptos que consideramos claves, que queden en ustedes, que queden claros en ustedes. De acuerdo con estas respuestas, pues nos ayuda a orientar en los tiempos de la sesión para saber en qué temas podemos ir avanzando un poco más rápido y en qué temas debemos hacerlo un poco más riguroso, un poco más detallado, un poco más despacio, porque son los temas que consideramos de interés críticos y claves para esta acción educativa. En el momento número 2, hacemos la presentación magistral de la identificación y reconocimiento de los riesgos mecánicos y eléctricos y otros riesgos, porque también cuando estamos reconociendo los peligros en un ambiente de trabajo mecánico, pues no solamente están los eléctricos, también hay biomecánicos, también hay riesgos físicos. Nos centramos obviamente por ser del interés de la comunidad del peligro mecánico, pero es importante también considerar este otro tipo de peligros. Y en el momento número 3, volvemos a aplicar la evaluación inicial ya de manera que podamos hacer esa integración del conocimiento, podamos determinar si hubo una transmisión efectiva de ese conocimiento y ya a través de la retroalimentación de las respuestas, pues que queden los conceptos totalmente claros y se cumplan los objetivos que son los que vamos a enunciar a continuación. Nuestro objetivo general para la acción educativa de hoy es hacer la comunicación a todos los participantes sobre esos elementos fundamentales para la identificación y reconocimiento de los peligros mecánicos y otros tipos de peligros que se presentan en estos entornos de trabajo, para poder soportar, para poder cumplir
para poder apoyar este riesgo objetivo, nos hemos planteado 3 objetivos específicos. El primero está en repasar esos elementos para la identificación y reconocimiento de los peligros. ¿Cuáles son esos elementos que necesitamos considerar cuando estamos en un entorno laboral, cuando estamos en nuestro día a día? ¿Cuáles son esos elementos que necesitamos considerar para poder hacer el reconocimiento de los peligros que están presentes en el entorno de trabajo? El segundo objetivo es como hacer la comunicación sobre los principales peligros mecánicos y no mecánicos presentes en las actividades laborales. Y nuestro tercer objetivo es conocer los peligros adicionales asociados a esos lugares de trabajo. Como les mencionaba, no solamente vamos a mencionar esos peligros mecánicos principales, no solamente vamos a determinar cómo reconocemos esos peligros mecánicos presentes, sino también cómo hacemos ese reconocimiento de los peligros adicionales que están asociados en los lugares de trabajo donde estamos en contacto con nuestro ejercicio, con nuestra labor dentro de nuestra comunidad de peligro mecánico. Bueno, sin más preámbulos, los vuelvo a dejar con Lina para que por favor apliquemos el sondeo inicial. Lina, por favor, procedamos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, por favor. Vamos con la primera pregunta. ¿El riesgo mecánico está relacionado con A, herramientas, B, gases o C, trabajo en alturas? Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 87% dijo herramientas, 3% gases y el 10% trabajo en alturas. Vamos con la segunda pregunta. El riesgo de accidente en las máquinas se produce en A, punto de operación, B, cables eléctricos o C, carcasas. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 88% y 13% cables eléctricos, 0% carcasas. Vamos con la tercera y última pregunta. Muy atentos. El riesgo mecánico se produce por A, manejo de herramientas, B, recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que muy atentos al tema del día de hoy, por favor. 10 segunditos para que contesten quienes hacen falta. Muchas gracias por participar. Recuerden estar muy atentos al tema del día de hoy para el sondeo final. Muchas gracias, Lina. Al final te estaba escuchando como entrecortado, pero bueno, lo importante es que ya se tomó atenta nota de el sondeo. Afortunadamente hay bastante claridad entre los asistentes hasta el momento sobre los temas y qué
es un riesgo mecánico? ¿Cuál es el peligro mecánico? Y ahora lo importante es poder empezar a identificar qué elementos vamos a considerar para poder hacer ese reconocimiento del peligro mecánico en las áreas de trabajo. ¿Y por qué es importante esa etapa, esa fase de reconocer los peligros mecánicos? Definitivamente, si nosotros queremos llegar al control del peligro, al control del riesgo, ya en otras sesiones hemos visto que el peligro es la condición y la circunstancia, y el riesgo ya es la probabilidad de que esa condición o circunstancia me genere algún malestar significativo, algún daño a la salud, alguna pérdida. Pues el fin último que buscamos es evitar el accidente. En todo proceso de seguridad y salud del trabajo, buscamos es evitar el accidente y prevenir la enfermedad. Para poder evitar el accidente y prevenir la enfermedad, pues necesitamos realizar una serie de acciones que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, lo ha determinado a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que no es otra cosa que una herramienta administrativa que nos enseña a cómo organizar los aspectos que tenemos, organizar los recursos, hacer la planeación, hacer la identificación, hacer una serie de actividades, controlarlas, evaluarlas y hacer acciones de mejora. ¿Con qué fin? Como lo estoy diciendo, para poder evitar el accidente y prevenir la enfermedad. Pero el accidente y la enfermedad pues se generan a partir de unas situaciones, unas condiciones o unas circunstancias que están presentes en el entorno de trabajo, que se llaman peligros, y esos peligros generan los riesgos, que es la probabilidad de que se presenten esos accidentes o esas enfermedades. Entonces, como el generador del accidente y de la enfermedad es el peligro, es una cascada que se va originando en el peligro, riesgo, accidente. Entonces, es muy importante poder hacer esa identificación de esas condiciones y circunstancias. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cómo se presentan? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Dónde están ubicados? ¿Por qué se generan? Es de gran importancia hacer esa identificación, ese reconocimiento para seguir con la siguiente etapa de un modelo de prevención, que sería la evaluación para ver en qué cantidad están y la valoración para ver cuál es su prioridad, cuáles son los prioritarios, cuáles son los mayores riesgos que se generan en nuestro entorno de trabajo, porque ahí, en ese momento, cuando ya lo hemos reconocido, lo hemos identificado, lo hemos evaluado y lo hemos valorado, podemos tomar esas medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿Y qué significa garantizar la seguridad de los trabajadores? Pues que no tengan enfermedades, prevenir la enfermedad y que no tengan accidentes, controlar la accidentalidad. Entonces, ahí es donde radica la importancia de la identificación y reconocimiento de los peligros, porque si no se hace una adecuada, una acertada, una correcta identificación y reconocimiento de los peligros, pues de ahí en adelante, así el proceso lo hagamos con mucho rigor, lo hagamos con mucho juicio y lo hagamos totalmente confiable, pues lo estamos haciendo basados en una información inicial que es una identificación y reconocimiento de peligros errada, equivocada. Por lo tanto, el control no va a ser efectivo para lo que pretendemos, que es la accidentalidad, prevenir la accidentalidad y las enfermedades. ¿Esto qué significa? Que es este reconocimiento, esta identificación y reconocimiento de los peligros es la primera fase, la primera etapa de cualquier modelo de seguridad, de cualquier modelo de prevención. Es reconocer a los peligros que nos rodean, y solo en el momento en que hacemos el reconocimiento podemos hacer las siguientes etapas de poder hacer los controles específicos. ¿Qué consideraciones es importante tener en cuenta? ¿Cuáles son esas consideraciones? Los aspectos normativos son muy importantes y tenemos una base fundamental en nuestras normas de riesgos laborales, en nuestras normas de seguridad y salud en el trabajo, así como normas que
que podemos asimilar de otros países. De normas de otros países. Por ejemplo, las normas OSHA, las normas de la Occupational Safety and Health Administration de los Estados Unidos, una entidad federal, una entidad estatal, una entidad del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de establecer normas de obligatorio cumplimiento, pero de obligatorio cumplimiento para las empresas norteamericanas. Pero son normas muy completas, son normas muy amplias en el sentido no de que sean generales, sino amplias en el sentido de que encontramos normas de muchos aspectos y específicamente sobre los aspectos mecánicos, sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, encontramos una gran variedad de normas muy específicas. Entonces, esas normas, a pesar de que no son obligatorias en nuestro país, sí las podemos utilizar como referente, como buenas prácticas, como una metodología de trabajo para poder garantizar lo que nos obliga la legislación colombiana, que en términos amplios, en términos generales, garantizar la seguridad y la protección de los trabajadores. Pero como no solamente son esos aspectos relacionados con el riesgo mecánico, sino hay otros tipos de peligros y riesgos que en el momento de estar en nuestros ambientes de trabajo ponen en peligro nuestra integridad, pueden afectar nuestra salud, nuestra integridad, pues hay otras normas, otras regulaciones, como las de la NFPA 70E, que es el Código de Seguridad Humana, donde también de otra entidad que es la Asociación Americana de Protección contra Incendio, que nos da muchas bases para poder orientarnos de cómo trabajar de una manera segura. Entonces allí vamos a ver normas o aspectos de seguridad eléctrica, aspectos de seguridad mecánica, aspectos de seguridad biomecánica y una serie de elementos que nos ayudan a orientar cómo podemos realizar el trabajo en nuestras instalaciones con absoluta seguridad, o por lo menos con una relativa tranquilidad que estamos tomando las acciones para poder reconocer el peligro, identificarlo, evaluarlo, valorarlo y por lo tanto controlarlo. Si bien es cierto, todo esta maraña, este tejido, toda esta red de normas legales, de normas técnicas nacionales, de otros países, que lo puedo tomar como buena práctica, que es obligatorio, que vienen las circulares, que cuáles son los decretos, que tengo que cumplir, etcétera, pues puede ser muy tedioso, muy pesado, lo que uno coloquialmente diría como un ladrillo para poderlo asimilar y para poderlo entender. En la práctica, cuando empezamos a manejar esas normas, esas regulaciones, esos códigos, pues nos ayudan mucho para poder reconocer esas prácticas laborales que debemos realizar de una manera segura, para poder identificar esas situaciones inseguras y se nos convierten en un elemento fundamental, en un elemento muy importante dentro de esos procesos de capacitación, de inducción y de reinducción a trabajadores. Obviamente, pues estoy hablando de reinducción no solamente de los nuevos, sino también a trabajadores antiguos, ya establecidos en los sitios de trabajo. Entonces, ese conocimiento normativo, ese conocimiento legal nos aporta una información muy valiosa y fundamental para el reconocimiento y la identificación de las normas. Ahora, esto como todo proceso administrativo, porque al final la razón de ser de el reconocimiento y la identificación es un proceso administrativo. Identificar, reconocer, evaluar, valorar y controlar es un proceso administrativo, no es otra cosa que un proceso administrativo, pues tiene unas exigencias. Y esas exigencias en la identificación y reconocimiento de los peligros está en un lado en tener un conocimiento pleno del área. La persona que haga o que busque hacer ese reconocimiento de los peligros mecánicos y cualquier peligro que esté afectando a un trabajador de nuestra comunidad de peligro mecánico, pues debe tener un conocimiento pleno del área para poder hacer esa identificación amplia y rigurosa de los peligros. Debe conocer, como lo mencioné en la diapositiva anterior, las normas legales, las normas técnicas, las regulaciones
y los códigos relevantes relacionados no solamente con ese peligro mecánico como tal, sino si es necesario con herramientas, con maquinaria, con los materiales que se utilizan en esas máquinas y herramientas, etcétera. Entonces, es importante tener un conocimiento muy específico de esas regulaciones y códigos relevantes que lo puedan afectar en su área de trabajo. Igual, importantísimo, y ya tuvimos una sesión al respecto, un proceso de observación de tareas, de hacer ese análisis de seguridad en el trabajo, de hacer ese proceso de inspección de seguridad. Y para eso la base fundamental es ser un excelente observador. Hacer ese proceso de observación y tratar de mirar el peligro más allá de lo evidente, más allá de lo que estamos viendo, de lo que la operación o la acción nos está mostrando, más allá de lo obvio, más allá de lo evidente, porque es que lo obvio y lo evidente seguramente tomamos unas precauciones básicas para evitar el accidente o para prevenir la enfermedad. Pero es muy importante pensar más allá de lo que es evidente. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede fallar durante la realización de la tarea? ¿Qué puede fallar después de haber terminado la tarea? ¿Qué puede fallar si faltan las máquinas, si las herramientas no son las necesarias, si hay un fallo en el equipo? Entonces, es muy importante ir más allá de lo evidente dentro de ese proceso de observación y de áreas de trabajo para poder hacer un reconocimiento pleno de todos los peligros que pueden estar presentes en las áreas de trabajo. Y por último, pues, como lo mencioné al inicio de esta diapositiva, este es un proceso administrativo y muy fundamental en los procesos administrativos poder contar con un método para la elaboración de informes o para la evaluación, para el empleo de datos, para la integración de esos datos, para poder finalmente lograr lo que buscamos, y es hacer el reconocimiento de los peligros para su posterior evaluación, valoración y control. Muy bien. Dentro de ese reconocimiento de los peligros, pues es muy importante hacernos unas preguntas básicas, unas preguntas fundamentales. Seguramente cada uno de ustedes, dentro de su iniciativa, dentro de sus habilidades técnicas y administrativas, y como lo mencioné en la diapositiva anterior, dentro del conocimiento pleno que tengan del área, pues les puede surgir más preguntas, más inquietudes. Pero hay 4 preguntas que son básicas, que son fundamentales para poder iniciar con el reconocimiento de los peligros. La primera es, ¿existe una situación que pueda generar un daño? Y cuando hablamos de daño, estamos hablando de cualquier tipo de daño. Podríamos casi que cambiar esa palabra daño por la palabra pérdidas. No solamente un daño a la salud, sino un daño al ambiente, un daño a las instalaciones, un daño al trabajo, un daño a la producción, pérdida de tiempo, etc. Entonces, es importante dentro de este reconocimiento preguntarnos, ¿existe alguna situación que puede generar cualquier tipo de daño? Después preguntarnos quién o qué, porque como les decía, no solamente es un daño a los individuos, sino también al entorno laboral. Y llámese entorno laboral, el medio ambiente, las máquinas, los materiales, la productividad, etcétera. Entonces, ¿quién o qué puede producir ese daño? ¿Dónde se genera ese daño? ¿Quién lo puede producir? ¿Quién lo puede generar? ¿O qué lo puede generar? También el cómo puede ocurrir ese daño y cuándo puede ocurrir el daño. Y fíjense cómo se enlaza ese proceso administrativo, porque aquí simplemente haríamos como esa metodología de las 5 W cuando estamos haciendo algún análisis de algún proceso administrativo. El quién, el cómo, el dónde y el cuándo. Si existe la situación en donde quién, el cómo y el cuándo puede ocurrir ese daño. Entonces, es muy importante partir de esas inquietudes, partir de esas preguntas para poder iniciar con nuestro reconocimiento de los peligros mecánicos y de otra índole. Ahora,
¿Cómo se reconocen esos peligros? ¿Cómo hacemos ese reconocimiento de los peligros mecánicos? El primer paso para protegerse, el primer paso para estar protegidos como trabajadores, es reconocer todos los peligros, toda la gama de peligros, todo ese portafolio de peligros que enfrentamos en el trabajo. Y para esto, pues debemos saber cuáles son esas situaciones que nos ponen en peligro, cuáles son esas condiciones o circunstancias que nos están poniendo en peligro. ¿Cómo iniciamos? Pues a través de ese conocimiento pleno del área, saber dónde buscar, saber con quién buscar, saber cuáles son los elementos para poder buscar, y eso nos ayuda enormemente a reconocer, a hacer ese reconocimiento de los peligros. Si estamos hablando específicamente de peligros mecánicos, los peligros mecánicos pues los encontramos en los puntos de operación, en los puntos de mando, en el punto de trabajo como tal. Y en ese punto de trabajo pues vamos a encontrar una serie de movimientos que generan el peligro mecánico, movimientos de trabajo, movimientos de los equipos, movimientos de las máquinas, que son los que generan los peligros. Y allí es donde empezamos a reconocer los peligros, donde hay movimientos de rotación, por ejemplo una fresa, por ejemplo un taladro, donde hay movimientos deslizantes como en un torno, en una plana, donde hay movimientos tanto de rotación como deslizantes, como en un tornillo sin fin, por ejemplo, en una banda transportadora, como en una sierra sin fin, cuando estamos alimentando algún elemento que estamos maquinando o que se está trabajando, y también los movimientos oscilantes, aquellos movimientos de excéntricas, de manivelas y volantes, donde ese va y viene de los equipos, pues generan peligro, generan condiciones de peligro. Entonces, allí empezamos a reconocer los peligros, en estos movimientos de rotación, deslizantes, de rotación y deslizamiento, de movimientos oscilantes, es decir, cualquier tipo de movimiento, y seguramente aquí en el día a día pueden haber una mezcla, así como está el de rotación y deslizamiento, habrá algunos que serán deslizamiento y oscilante, etcétera. Entonces, pueden haber una mezcla de movimientos que es importante hacer ese reconocimiento del peligro allí en esa situación, en esa condición y en esa circunstancia. Adicionalmente, ¿cómo se pueden reconocer los peligros? En el uso de los elementos de protección personal. Hay una palabra que se emplea mucho que uno trata de no utilizarla en términos de seguridad y salud en el trabajo, pero a veces es necesario utilizarla, y es la palabra adecuado o la palabra inadecuado. Porque muchas veces estas palabras, pues, busca uno que digan todo, pero en realidad, pues, no dicen nada porque no especifican cuáles son las características. Pero cuando hablamos en términos generales, usar los elementos de protección personal inadecuados es peligroso. ¿Y qué significa que sea inadecuado? Lo que significa que sea inadecuado es que no esté diseñado el elemento de protección personal para proteger sobre ese peligro específico que estamos encontrando allí. Entonces, ese elemento de protección personal debe ser adecuado, es decir, debe tener las condiciones y características suficientes de protección que garanticen que esa energía que puede afectar al trabajador, pues sencillamente el elemento de protección es superior a esa energía y va a minimizar las consecuencias. También el uso de una herramienta incorrecta es peligroso. Si en una observación del trabajo vemos, identificamos que no se está usando una herramienta correcta para el trabajo, ahí hay un reconocimiento de un peligro. Asimismo, algunas sustancias químicas que se utilizan en el lugar de trabajo son tóxicas. Algunas sustancias son tóxicas en el momento en que se presenta su calentamiento por efecto de fricción, o hay una mezcla de sustancias con algunos materiales que estamos manejando, entonces se generan vapores o se generan gases, y ahí debemos también hacer ese reconocimiento de ese peligro. Y fíjense que aquí ya
no estamos hablando, como los anteriores, del elemento de protección personal y la herramienta de peligros netamente mecánicos, sino peligros que se presentan en un entorno laboral mecánico, pero que tienen que ver con sustancias químicas. Ahí estaríamos hablando de un peligro químico. Otro tema en el que reconocemos los peligros es en el trabajo con escaleras, en el trabajo con andamios defectuosos o instalados de una manera no técnica, de una manera incorrecta. Entonces, esto hace que sea una situación peligrosa en el momento de utilizar estos elementos como medio de acceso. Y ahí, pues, podemos terminar generando no un peligro mecánico, sino un peligro por caída de alturas. Asimismo, las escaleras que conducen a electricidad son igualmente peligrosas si estamos realizando algún tipo de trabajo de mantenimiento y estamos cerca a una red energizada y no nos damos cuenta que puede hacer contacto con ese medio de acceso, con la escalera en la que estamos trabajando y conduce la electricidad, pues obviamente vamos a recibir una descarga. Y los peligros mecánicos pueden aumentar mucho más si el trabajador, el lugar o el equipo donde estamos realizando el trabajo está en condiciones de humedad o hay un reducido espacio para poder desempeñarnos, para poder movernos. Entonces, estos aspectos que lo consideraríamos como un peligro locativo de la reducción del espacio físico donde estamos realizando el trabajo, esas limitaciones del espacio físico, pues pueden generar un accidente, por lo tanto es un peligro que tiene que ser reconocido en los espacios de trabajo. Ahora, ese reconocimiento de peligros tiene que, o lo podríamos como identificar en varias partes, en varias situaciones o en varios componentes del trabajo que se va a realizar. Esos peligros por el punto o zona de peligro donde se presenta, donde existe el riesgo de que genere accidente, pues se puede presentar en interacción con los equipos y las máquinas en 3 puntos muy bien diferenciados y que cualquiera de ellos hay que prestarles especial atención. No están ordenados por una prioridad, porque unos sean más peligrosos que otros, simplemente porque pues hay que organizarlos dentro de la diapositiva. Pero no quiere decir que unos sean más importantes que otros. Todos, sobre todos, hay que actuar, sobre todos hay que intervenir. Empezamos mencionando los sistemas de transmisión de fuerza. ¿Cómo se hace la transmisión de fuerza? A través de correas y poleas, a través de cadenas, directa a través de piñones cónicos, circulares, de cremalleras, pero cualquier sistema de transmisión de fuerza pues involucra movimientos, involucra interacción y engranaje, acople de varios elementos. Entonces, en esa interacción de varios elementos puede haber atrapamientos de cualquier parte del cuerpo, directa o indirecta, ya sea porque una parte del vestuario del trabajador, un accesorio que deben estar prohibidas en las áreas de trabajo, cabello, ropa, etcétera, es atrapada y arrastrada a ese sistema de transmisión de fuerza, generando el accidente. Y peor aún, si es directamente, si el atrapamiento se da directamente con alguna parte del cuerpo, con alguna extremidad, dedos, manos, cabello, etcétera, con alguna parte del cuerpo, pues termina generando esa lesión. Y también en sistema de transmisión de fuerza, por el mismo esfuerzo que se hace, por la misma energía generada, pues puede presentarse alguna proyección de partículas que salen disparadas con velocidad, con acumulación de energía, con potencia, y que esa energía, esa proyección de partículas, pues termina golpeando al trabajador, cara, ojos o cualquier parte del cuerpo, y dependiendo de la fuerza que lleve, de la energía acumulada que lleve en esa proyección, pues termina lesionando al trabajador. Otro punto o zona adicional al sistema de transmisión de fuerza donde se generan los peligros es en el punto de operación.
en el punto donde la máquina realiza el trabajo, en el punto donde se hace el impacto, en el punto donde se hace el corte, en el punto donde se hace el doblez, en el punto donde el equipo o máquina hace la operación. En ese punto de operación, pues también se pueden presentar cortes y aplastamientos. Si hay alguna extremidad, alguna parte del cuerpo allí involucrada, pues va a generar, por la presión, por la operación como tal, pues un corte, un atrapamiento o incluso un aplastamiento de alguna parte del cuerpo del trabajador. Y otra zona de peligro también que hay que prestarle muchísima atención son los sistemas de mando. Los equipos, las máquinas, las herramientas de poder, pues tienen interruptores, tienen dispositivos para el cual se hace o mediante el cual se hace su accionamiento, mediante el cual se energizan. Entonces, ¿cuándo cobra esto importancia en términos de peligro, de reconocer el peligro? Cuando hay un accionamiento inadvertido. Cuando involuntariamente un equipo, un sistema se energiza, se potencializa, se le da poder y empieza a realizar su labor sin que se hayan tomado las precauciones por cercanía a personas o cercanía a elementos con los cuales ese accionamiento puede generar daños porque no está orientado por el trabajador. Entonces, ese accionamiento inadvertido es un peligro que es necesario reconocer. Y asimismo, así sea un accionamiento voluntario, un accionamiento que queremos realizar del equipo, de la herramienta, de la máquina, pues es muy importante advertir la presencia de otras personas en el área de influencia de la máquina para prevenir posibles daños que le haga la máquina a esa persona. Entonces, otro reconocimiento del peligro es ese accionamiento posible sin advertir la presencia de otras personas en el área de influencia de la máquina. Veíamos entonces que se empiezan a presentar una serie de problemas en esos puntos de operación, en los puntos de transmisión de fuerza, y uno de ellos estaba dado por los movimientos de rotación. Movimientos de rotación por los engranajes cónicos, por engranajes circulares, por la rotación de brocas en un taladro, por la rotación de volantes, por la rotación de poleas, que esto pues puede llevar al atrapamiento, al aplastamiento de partes del cuerpo, generando los accidentes. Los movimientos deslizantes que se van aproximando a un punto cero donde se realiza la fuerza, como el caso de las planas, como el caso de tornos, de fresas, como el caso de prensas, pues hacen que llegue el momento en que una parte del cuerpo pueda llegar a quedar allí atrapada. Entonces, es muy importante también hacer ese reconocimiento del peligro con este tipo de movimientos deslizantes, que lo podemos ver, las partes y los elementos que generan el peligro muy alejados, con desplazamientos muy lentos, pero que finalmente llegan a un punto donde pueden generar accidentes o lesiones mayores. Otro es el movimiento de rotación y deslizamiento. Esos movimientos giratorios, como el caso de una sierra, como el caso de un tornillo sin fin, como el caso de una sierra sin fin, donde se presentan esos movimientos de deslizamiento, de rotación, pero simultáneamente estamos deslizando los elementos de trabajo, y al hacer ese deslizamiento de los elementos de trabajo, pues nos estamos aproximando a ese punto de operación, a ese punto de peligro, donde se pueden generar unos accidentes pues muy desagradables. Y los movimientos oscilantes, con manivelas, con brazos, con excéntricas, donde la manivela no está en el centro de un volante, sino está
a uno de sus extremos para poder convertir esos movimientos horizontales en movimientos rotatorios o movimientos rotatorios en movimientos horizontales. Entonces, ahí hay un movimiento de vaivén donde si no se advierte, o no se delimita, o no se señaliza, pues seguramente la manivela en su movimiento va a ocasionar un golpe y una lesión al trabajador. Dentro de ese reconocimiento es importante empezar a identificar cuáles son las causas de los accidentes de las máquinas, porque precisamente en las causas se está reconociendo, se está haciendo el reconocimiento de dónde están los peligros. Y no solamente están en las condiciones de seguridad como lo veíamos en las diapositivas anteriores, condiciones de seguridad que están dadas por los piñones, por las manivelas, por los movimientos de rotación, por los movimientos deslizantes, por los movimientos mezclados de rotación, deslizantes, de aproximación, sino también están dadas por los actos inseguros, por las acciones, por los comportamientos, el comportamiento del trabajador. Y dentro de esos comportamientos, ¿dónde reconocemos peligros? Cuando tenemos esas prácticas laborales poco seguras, como introducir la mano para hacer la liberación del equipo cuando por alguna circunstancia se atasca, se traba, no funciona correctamente, y entonces pues introducimos la mano para hacer esa liberación, ese desbloqueo del equipo. Igualmente, cuando es necesario sacar del servicio una máquina, bloquearla y etiquetarla para que no se funcione, para evitar su funcionamiento, y no lo hacemos. ¿Por qué? Por miles de situaciones, de disculpas, de justificaciones, y sencillamente no se saca del servicio y se mantiene la utilización de un equipo defectuoso. También cuando el mantenimiento o uso de las máquinas se realiza por personas no autorizadas, se realiza por personas que no tienen el conocimiento, no tienen la suficiencia, no tienen la competencia para poder hacer la intervención en los equipos, o cuando los protectores de las máquinas los soltamos o están sueltos o ausentes y no reportamos la situación, y aún así nos mantenemos en actitud de trabajo con esos equipos. Entonces, allí se genera causas de los accidentes, por lo tanto, esas causas es muy importante reconocerlas para poder controlarlas. ¿Dónde ocurren esos riesgos mecánicos? ¿Dónde es importante realizar el reconocimiento? Pues, como lo mencionamos, en el punto de operación, donde se genera el trabajo, donde la máquina realiza el trabajo. En todas las partes móviles de la máquina, cualquier parte móvil de la máquina es un sitio, es un punto que debe ser reconocido como un punto de peligro de la máquina. Cualquier parte móvil, así esté demarcada, si esté señalizada, si esté muy aparte de donde se ubica el trabajador, pero es un punto que tiene que ser reconocido como peligro dentro de la máquina. Volantes, poleas, correas, manivelas, acoplamientos, cadenas, engranajes, etcétera, son partes móviles de la máquina, como los mecanismos de alimentación, las partes auxiliares de la máquina, que es importante reconocerlos e identificarlos como puntos de peligro de la máquina. Y esos puntos de unión de los acoples, esos puntos donde muerde un piñón, un engranaje con otro, y que además están en movimiento, pues son puntos que se deben reconocer como puntos de peligro. Igualmente, en los puntos de operación, el punto en el que se realiza el trabajo del material, tal como donde se hace el corte, el moldeado, el perforado, el alisado, etcétera, esos puntos deben ser reconocidos y por lo tanto debe haber una protección de las máquinas en ese sitio. Las partes rotativas, cualquier parte rotativa es importante porque la fricción, porque golpea, porque atrapa, porque arrastra, porque desliza, entonces es importante hacer ese reconocimiento. Y como lo he mencionado, esos puntos de mordedura
que se presenta entre cilindros, entre engranajes, entre cadenas y ruedas, entre correas y poleas, etcétera, son puntos donde puede haber atrapamientos, donde puede haber cortes, donde se pueden presentar amputaciones y accidentes pues mayores. Y también, como lo mencionábamos al inicio, con el nombre de la presentación, pues hay peligros que no son mecánicos, pero que se generan en equipos mecánicos. Por ejemplo, si utilizamos cables inadecuados para darle energía a la máquina, a la herramienta, al equipo, pues ese cable de extensión inadecuado cuando por su tamaño, por su calibre, no es suficiente para la energía y para la potencia que está utilizando la máquina, pues termina en recalentamiento del cable y al recalentarse pues puede generar llama y de ahí puede generar un incendio. Y si aparte de eso, en ese recalentamiento, la máquina no tiene un sistema eléctrico de control, de respaldo, que haga disparar un fusible, que haga desconectar, hacer esa desconexión de la alimentación de la energía, pues seguramente se van a presentar situaciones como las que vemos allí en la foto, donde cable recalentado pues termina generando un incendio. Otras situaciones eléctricas que se presentan con los equipos, pues cuando los cables y otros componentes están expuestos, no están encauchetados, no están lo suficientemente cubiertos, pues quedan expuestos, pueden generar contacto con el trabajador, transmitiéndole la energía, ocasionándole la descarga, y esto sucede mucho pues en terminales eléctricas de motores, en equipos antiguos ya deteriorados, en componentes eléctricos expuestos, en cables que han estado expuestos a aceites, grasas, etcétera, que terminan deteriorándose, y si entra en contacto con el trabajador con el componente eléctrico, pues va a recibir una descarga en caso de que el equipo esté energizado. Igualmente, el deterioro de los cables de las instalaciones eléctricas en las máquinas y los equipos es muy frecuente, precisamente por las condiciones de trabajo. Entonces, si ese material aislante de los cables está defectuoso o es inadecuado, pues ahí se constituye un equipo eléctrico. Entonces, no solamente el que se ve, sino internamente los material aislante interno de las herramientas, de las máquinas o de los equipos puede estar deteriorado. Estos elementos energizados entran en contacto con las carcasas, con la parte exterior de la máquina y pues puede generar el accidente al trabajador. El aislante defectuoso también puede generar recalentamiento y puede generar posibilidad de incendio. Las herramientas eléctricas de mano que son muy antiguas, viejas, averiadas o se utilizan incorrectamente, pueden tener ese material aislante interno dañado, y si un trabajador toca herramienta eléctrica u otros equipos dañados, pues va a recibir una descarga eléctrica y nos alejamos del peligro mecánico, pero es importante considerar estos peligros eléctricos porque se generan con equipos mecánicos. Entonces, no debemos olvidarnos de los demás peligros que pueden estar presentes o de una correcta puesta a tierra, por ejemplo, porque puede haber una recirculación de energía eléctrica y ahí una mala instalación del equipo vamos a tener ese problema. Entonces, es muy importante en nuestras áreas de trabajo que estemos en permanente contacto con las áreas de mantenimiento y de mantenimiento eléctrico para poder garantizar que el equipo está no solamente en correcto funcionamiento mecánico, sino también en un correcto funcionamiento eléctrico. Y lo que nos sucede mucho, las sobrecargas. Es muy importante, indispensable y fundamental no sobrecargar las tomas de corriente en nuestras áreas de trabajo. Bueno, ni en las áreas de trabajo, ni en la casa, ni en ningún lado. Pero los circuitos eléctricos están diseñados para una demanda determinada de energía eléctrica. Y si la utilizamos para sobrecargarla, pues van a sobrepasar su capacidad de diseño y ahí pues podemos tener algún tipo de problemas. Y esa sobrecarga pues va a ocasionar incendios o una descarga eléctrica, recalentamientos o una descarga eléctrica inesperada. Y el no trabajar con condiciones húmedas, también lo hemos mencionado hace un momento,
porque son equipos que son energizados, que producen estática y cualquier situación de humedad, pues nos puede generar una descarga eléctrica. Y hay otra variedad de peligros adicionales. Además de peligros mecánicos y eléctricos, pues existen una serie de peligros que es importante hacer el reconocimiento para poderlos controlar. Y esto ya depende específicamente de cada área de trabajo. Puede haber peligros por sustancias químicas, como lo mencionamos, como solventes que se utilizan, como sustancias que pueden llegar a ser tóxicas al hacer fricción, emanar gases, emanar vapores y enfermar a las personas. Los movimientos por encima de la cabeza pueden causar lesiones musculares, tendinitis, inflamación de hombros. El uso intensivo de herramientas manuales que implican la utilización de fuerza y movimientos de rotación, pues también generan tendinitis. Los movimientos repetitivos pueden causar síndrome de túnel carpiano. Entonces, hay una serie de peligros biomecánicos por trabajo en alturas, por riesgo químico, por ruido, que se pueden generar adicional a esos peligros mecánicos y eléctricos, que son como los primeros en los que nos vamos, que nos enfocamos en el momento del trabajo, porque de pronto son los más relevantes, son los que en una calificación de la evaluación de riesgo, pues salen con mayor posibilidad de daño. Pero no hay que olvidar esos peligros biomecánicos, esos peligros físicos, esos peligros químicos, es decir, los peligros que no me generan un accidente, sino que al final me pueden estar generando una enfermedad respiratoria, una enfermedad biomecánica, postural, dolores musculares, tendinitis, etcétera. Es importante contemplarlos también porque eso hace parte del daño o la pérdida que se puede presentar al trabajador. El levantamiento de objetos pesados de manera incorrecta, las partículas que salen proyectadas, son también situaciones muy importantes a considerar dentro de el control y reconocimiento de los peligros mecánicos, objetos que caen, herramientas con filo, cuando no se usa elementos de protección personal, es decir, varias situaciones, condiciones y circunstancias que en el momento de la observación del trabajo, de la inspección de áreas, es importante considerar. Bueno, ahí queda la bibliografía dentro de esta presentación que pueden consultar en Posipedia, y con esto damos por terminada la segunda parte de la presentación. Vamos al tercer momento, que es hacer nuevamente el sondeo. Lina, por favor, puedes proceder con el sondeo. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas observan las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. El riesgo mecánico está relacionado con A, herramientas, B, gases o C, trabajo en alturas. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados. Muy atentos, por favor. El 97% nos dijo herramientas, 2% gases y 2% trabajo en alturas. Ingeniero, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Subimos en nuestro porcentaje, estamos en el 83%, 87%, subimos a más del 90%. Muy interesante. La respuesta correcta es que está relacionado con herramientas. El riesgo mecánico. Ahí había como una trampita, porque en condiciones de trabajo mecánico también tenemos riesgo de gases, trabajo en alturas, donde generan también dentro del reconocimiento de peligros, pero como aquí preguntamos específicamente sobre el riesgo mecánico, entonces estamos con herramientas. Es correcto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos entonces con la segunda pregunta. El riesgo de accidente en las máquinas se produce en A, punto de operación, B, cables eléctricos o C, carcasas. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas.
Bueno, vamos a ver los resultados. El 85% dijo punto de operación, 15% cables eléctricos, 0% carcasas. Ingeniero. Muy bien, pues nos mantuvimos en el porcentaje del 84-85% como al inicio. También tenía su trampita la pregunta, porque un riesgo de accidente, la respuesta correcta es la A, punto de operación, pero pues también se puede presentar por cables eléctricos o carcasas que hacen contacto con cables eléctricos energizados. Sin embargo, la pregunta, como está formulada, está orientada para que la respuesta correcta sea la A, punto de operación. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. El riesgo mecánico se produce por A, manejo de herramientas, B, trabajo en máquinas o C. Las respuestas A y B son correctas. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 2% dijo manejo de herramientas, 0% trabajo en máquinas y el 98% nos dijo que las respuestas A y B son correctas, ingeniero. Muy bien, aquí mantuvimos el porcentaje. La respuesta correcta es la A y la B, es decir, la C es la respuesta correcta porque tanto manejo de herramientas como el trabajo en máquinas pues se están produciendo el riesgo mecánico y allí es donde hay que hacer ese reconocimiento. Perfecto, bueno, muy bien, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente el día de hoy, como siempre con estos temas tan importantes para toda nuestra comunidad. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias a ti, Lina, muchas gracias a todos los participantes. Como dice aquí esta diapositiva, recuerden que Positiva piensa en ustedes. Los invitamos a que sigan consultando Posipedia y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, así es. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Ey, amor, no exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.